Y bueno, la patología obesidad básicamente se la caracteriza por el aumento de la masa grasa de la persona, que eso va, nosotros digamos, en la práctica lo vemos en el aumento de peso, que es el exceso de masa grasa, y en este caso asociado a la diabetes es mucho más preocupante cuando ese exceso de grasa se ubica en la zona de la parte abdominal más que en las caderas. Por ahí hay distintos tipos de obesidad, pero la grasa que se ubica en la zona de la parte abdominal es la más complicada y la que más se relaciona con la obesidad en este caso, con la diabetes, perdón, en este caso. Y por ejemplo, siguiendo con lo que es obesidad, ¿por qué se produce? ¿Dónde está el error, si se podría decir, de la persona, ¿no?, para que genere esta patología? Bueno, hay dos factores que son fundamentales, que son la mala alimentación y el sedentarismo. Esos son dos factores claves que te desencadenan la obesidad. Comemos demasiadas calorías con respecto a las que gastamos. Entonces el déficit, no hay un déficit calórico como para decir, bueno, puedo gastar más de lo que consumo. Entonces, y en esta época de la pandemia, donde uno se volvió mucho más sedentario, pasamos mucho más horas frente a las pantallas, menos actividad física, estamos más dentro de casa, entonces eso también nos lleva a consumir alimentos y por ahí las elecciones que hacemos no son por ahí las adecuadas, entonces en conjunto terminan en un sobrepeso o en una obesidad. Acá hablamos hace poco también con una colega tuya y mencionábamos que hay informes que muestran, ¿no?, que en este último tiempo se ha aumentado la obesidad. Acá en Hernando eso se nota, ¿cómo lo ves? Sí, eso es así y es general y creo que es mundial. Porque uno antes de la pandemia, por ejemplo, medianamente realizaba alguna actividad física o iba a trabajar, en cambio ahora se volvió muy, digamos, es más de costumbre trabajar desde casa, entonces directamente ni siquiera nos movemos para ir a trabajar, independientemente de que también utilizamos mucho el auto, la moto y ya caminamos menos, andamos menos en bici. Y eso también, estando en casa, tenemos mucho más disponibles los alimentos, entonces, bueno, es como que ha aumentado, se ve mucho. Claro. A su vez también el hecho de haber cerrado mucho tiempo los gimnasios, también eso también favoreció mucho el aumento de peso. Y uno busca la comodidad también, ¿no? La comodidad, como mencionabas recién, si tenés auto, un vehículo, salís en vehículo, no caminás, en moto. Mucha gente se ve en bicicleta, eso también es una forma de hacer ejercicio, por ese lado puede andar, pero también el encierro tiene mucho que ver, ¿no?, como venías mencionando, y tenemos todo más al alcance, ahí tenemos el televisor, nos sentamos a ver televisión, no pensamos en hacer actividad física en nuestra casa. No, es mucho más difícil, y también otro factor que fue importante o desencadenante en el tema de aumentar de peso, más allá de la mala alimentación y del sedentarismo, son las emociones, ¿no? Porque esto también nos afectó psicológicamente de forma negativa, por la angustia en perder nuestro trabajo, la ansiedad de qué va a pasar, o la preocupación porque tengo un familiar enfermo. O sea, son todas cosas que están ligadas, son todas situaciones que están ligadas a la alimentación. O sea, las emociones y la alimentación van muy de la mano. Entonces, fue como todo en contra de la salud, tanto en las emociones, en los malos hábitos y en el encierro, digamos. Y en el caso de la diabetes, por ejemplo, contanos qué es, cómo se produce también. Bueno, primero diferenciarte de que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad más bien autoinmune, que digamos nuestro cuerpo no genera insulina, que es la hormona que ayuda a captar la glucosa que está en la sangre para llevarla a la célula, al lugar donde se necesite. Que eso generalmente se dan en los niños o en los adolescentes, que esos requieren el tratamiento es recibir insulina, son insulinos dependientes, son los que por ahí vemos que andan con una lapicerita y se tienen que inyectar. Sí. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es la más común y que es la que se da en los adultos, y que es básicamente, digamos, por una incapacidad, digamos, por una saturación de la glucosa que tenemos en la sangre. Entonces saturamos al páncreas, que es el órgano encargado de liberar esa insulina,
entonces no le da tiempo a captar tanta insulina para trasladar a la célula. La glucosa no puede por sí sola ingresar a la célula, necesita de la insulina. ¿Y qué pasa? Sumado a la obesidad hay mayor cantidad de disponibilidad de grasa en el cuerpo, entonces el cuerpo o el músculo pasa a preferir utilizar las grasas como energía en lugar de la glucosa. Entonces eso hace que la glucosa en la sangre aumente, el páncreas tiene que liberar más cantidad de insulina, entonces llega un punto donde el páncreas lo saturamos, lo fatigamos, claro, digamos. Entonces también empieza a frenar su producción de insulina. Y la glucosa sigue circulando en la sangre y entonces por eso se produce el aumento. Bien. Y las complicaciones son bastante complicadas. Por ahí siempre dicen, no, pero una persona es diabética pero no se murió de diabetes, se murió de un infarto. Bueno, pero ese infarto lo provocó la diabetes. Claro, termina influyendo en otras cosas, ¿no? Exactamente, porque ¿qué pasa? Al haber tanta glucosa en la sangre, al haber tanta grasa, también por eso ahora se utiliza también el término diabesidad, o sea, obesidad y diabetes. Entonces se habla de diabesidad. Las dos enfermedades van muy de la mano y generan todas estas complicaciones. La acumulación de grasa en las arterias, que eso genera problemas cardiovasculares, como que termina un infarto. A nivel de la irrigación de la parte inferior del cuerpo, la falta de oxigenación. Entonces, por ahí en una persona diabética, una lesión en un pie mínima le dificulta la cicatrización y puede terminar en una amputación de la pierna o del dedo. Es cierto eso, he escuchado algunos casos. Sí, entonces el cuidado de los pies en la persona diabética, por más que parezca algo por ahí hasta superficial, es muy importante para evitar este tipo de complicaciones. A nivel de la vista, desde una catarata hasta una ceguera puede provocar una diabetes mal controlada. Y no es solamente la medicación lo que ayuda a tratar. Si bien es necesaria, si no logramos cambiar los hábitos... Para contenerla. Claro, para poder nivelar los niveles, digamos, de glucemia en la sangre. Si no logramos cambiar nuestros hábitos alimentarios y hacer actividad física, por más medicación que tomemos, los niveles de glucemia van a seguir alterados. Y con el COVID me imagino que todo esto es como que se potencia, ¿no? Aún más el COVID... cómo también repercute un poco en esta diabesidad, vamos a llamarla así, ¿no? Como decías recién. Y bueno, porque es como te digo, es una enfermedad, además de que ambas, con la obesidad y la diabetes, son enfermedades crónicas, o sea, no tienen cura. El único tratamiento es nuestro cambio de hábitos, porque antes, salvando la situación de pandemia que estamos cursando hoy en el mundo, las principales causas de muertes, ¿cuáles son hoy? Infartos, cáncer y problemas cardiovasculares, o sea, son todas enfermedades, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, son todas enfermedades que son creadas por nosotros. Antes nos morimos por enfermedades que eran, digamos, contagiosas. Claro. Hoy no, hoy son nuestros cambios de hábitos que han llevado a la aparición de todas estas enfermedades. Y es como decíamos, de todas estas situaciones que se generó, tanto emocional como en el cambio de hábito, como en la falta de actividad física, potencian, digamos, el efecto dañino de estas enfermedades. Y ya para ir cerrando, Analía, ¿cuáles son por ahí las recomendaciones o aquellos alimentos que deberíamos hacer a un costado o consumir lo menos posible para evitar tener estas patologías? Y bueno, básicamente lo que tenemos que limitar son las harinas blancas, las harinas refinadas, los productos elaborados con grasa, las frituras, y aumentar el consumo más de frutas, de fibras, de fuentes de fibra. Por ahí no sacar los cereales, las harinas, pero sí cambiarlas por las versiones integrales o por otros tipos, que no sea siempre harina de trigo, sino buscar otras alternativas. Quizás comenzar de a poco, decir, no me gusta, pero a lo mejor si hago una elaboración que normalmente la hago con harina blanca, bueno, voy probando, voy cambiando de a poco. También esto es un cambio, es un proceso. Uno no puede cambiar la alimentación de un día para el otro. Entonces decir, bueno, a ver, si elaboro un pan normalmente con harina blanca, bueno, voy a usar la mitad y la mitad blanca, mitad integral, claro. Y voy haciendo me voy poniendo pequeñas metas para ir logrando.
Y eso acompañado, por supuesto, de mayor actividad física, Tal cual. caminata, bici, el gimnasio, lo que te sientas cómodo, pero lo importante es movilizarnos más porque de esa forma aumentamos el gasto energético. Y disminuyendo entre un 5 y un 10% de nuestro peso, ya los niveles de glucemia se mejoran, la capacidad de la resistencia de la insulina también mejora, disminuye el colesterol, mejora nuestra tensión arterial, pero bueno, por ahí siempre buscamos una solución rápida, entonces vamos a las dietas mágicas, a las pastillas, a cosas que por ahí queremos resolver de manera urgente, pero en realidad el único tratamiento es cambiar nosotros nuestra forma de alimentarse y de movernos digamos, en el día a día. Y asesorarse con un profesional, por supuesto. Sí, ¿no? sí, porque hay mucha información que desinforma, como yo les suelo decir a mis pacientes. Bueno, Analía, ya ahora sí, para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás trabajando? Bueno, yo atiendo en CINED, en la avenida San Martín 1245, ahí donde tengo consultorio.